decía Linda Nochlin, que es una de las pioneras de la investigación y el estudio de la mujer dentro del campo del arte, lo siguiente: la ideología tiene éxito precisamente en la medida en que sus puntos de vista son compartidos por quienes ejercen el poder y quienes se someten a él. El pasado 5 de marzo tuvimos la suerte de intervenir en unas jornadas técnicas que se celebraron en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, tituladas con nombre de mujer, una mirada patrimonial al arte con perspectiva de género. Y en la mañana de ese mismo día 5, porque las jornadas se trasladaban al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el día 6, pudimos disfrutar de la charla que impartió Laura Triviño, que es profesora de la Universidad de Málaga y que habló pues principalmente sobre la figura de la artista gaditana Alejandrina Gessler-Shaw, que es más conocida por firmar como Anselma. Y también habló la profesora Triviño sobre los condicionantes que habían sufrido las pintoras y las artistas en general a lo largo de la historia y fundamentalmente en el siglo XIX. Reveló interesantes aspectos sobre la experiencia artística de estas mujeres, que contaban, por ejemplo, con modelos propias que no posaban para los hombres. También habló sobre la práctica común de esconder o disimular los verdaderos nombres de ellas, pues para presentar las exposiciones, por ejemplo, a las exposiciones nacionales, o incluso el hecho de la negación de otras artistas que habían sido sus maestras, como en el caso de Anselma lo había sido Henriette Brown, a fin de conseguir mayor legitimidad, atestiguando que su maestro había sido un hombre y así incurriendo también ellas mismas en un sesgo. Por nuestra parte, expusimos la labor de visibilización de las mujeres, tanto donantes como artistas como modelos, que llevamos realizando desde hace 12 años en el propio Museo de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, y una de las causas, por supuesto, de que estas jornadas tuvieran como una de las sedes elegidas pues precisamente el Museo de Sevillano. Mi compañera de trabajo y de programa, Carolina Verdejo, y también Blanca Murube, realizaron 2 preciosas visitas guiadas sobre las mujeres presentes en las colecciones del museo. El pequeño vídeo de las jornadas podéis verlo en el canal de YouTube de nuestro museo y bueno, yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Pues hablando de mujeres ocultas durante décadas para la historia del arte, queremos hablar hoy de una ilustradora que firmaba bajo el nombre de Madame Gironella. No se sabe su nombre real, desgraciadamente, pero sí podemos deducir que ese apelativo de Madame Gironella pues, se debe seguramente a que su marido llevaba ese apellido. Esta mujer era una ilustradora francesa que se había formado con el pintor Carolus Duran en su tierra natal, pero cuya carrera como artista parece que fue frustrada por su propia familia, una familia de alto estrato social, y ella pues se ve abocada a viajar a España, a venir a nuestro país y desarrollar aquí su carrera, pues haciendo ilustraciones para diversas revistas, como por ejemplo las revistas Blanco y Negro y la Ilustración española y americana. En 2019 su obra, o parte de ella, salió a la luz en la exposición Dibujantas Pioneras de la Ilustración, que llevó a cabo el diario ABC en su propio museo, en el museo que el propio ABC tiene en Madrid.
Según nos cuenta la web especializada en el campo de la ilustración española, TVOfera, la carrera artística de Madame Gironella apenas duró 3 años, desde 1899, cuando comienza a trabajar para estas dos publicaciones de blanco y negro y de la ilustración española y americana, y 1902, año en que se pierde absolutamente su rastro. De sus orígenes poco se sabe, pues se cuenta eso, que nació en el seno de una familia noble y que no permitió que desarrollara su carrera como artista, y parece que estudió literatura y arte en la Sorbona de París. Según se cuenta en el catálogo de esa exposición de ABC, dibujantas, Madame Gironella se establecería en 1893 en España, ya viuda y con una hija pequeña a su cargo, concretamente en la calle La Gasca, número 99. En un anuncio precisamente de 1999 se cuenta lo siguiente: profesora de pintura y dibujo, Madame Gironella. Es una especialidad que recomendamos a las señoras que quieran dar a sus niñas ese ramo de educación. Artista de gran talento es esta señora y cuenta ya en la sociedad con varias discípulas muy distinguidas. Las señas a esta redacción. Es interesante observar que este anuncio está completamente dirigido a mujeres, a esas madres de estas niñas, ¿no?, que pudieran ser conscientes de la necesidad, pues, de este tipo de educación artística o aprendizaje para sus hijas. Plenamente integrada en las temáticas de la ilustración de las revistas de su época, que era de tono costumbrista, con un toque también humorístico y algunas situaciones que podrían ser perfectamente de cualquier pasillo de comedia de los Álvarez Quintero. Pues, por ejemplo, Madame Gironella se caracterizó por su hábil y cuidadoso dibujo, que era un dibujo como muy preciosista, muy decorativo, y hay que señalar que el centro de sus dibujos, de sus ilustraciones, pues eran las mujeres, ¿no? Lo vemos en algunas de las ilustraciones que realizó para la ilustración española y americana, como mujeres halagando a un perro, confidencias, o Allí va, retitulada esta última como Damas asomadas a un balcón con abanicos, y todas ellas se conservan en las colecciones de la Real Academia de San Fernando de Madrid, donde está la mayor parte de su obra. Hemos rastreado en hemeroteca ese dato de calle La Gasca 99 por si podíamos encontrar algo más que ese pequeño anuncio del que se hace mención en el catálogo de dibujantas, y poco hemos encontrado en la prensa de la época, pero en 1909, 6 años después de perdérsele el rastro, hemos encontrado este anuncio de alquiler de una casa en la calle La Gasca 99, que era la vivienda, ¿no?, de esta Madame Gironella. Dice así: se alquilan La Gasca 99, casa nueva, cuartos con 17 piezas, ascensor, baño, luz eléctrica, de 30 a 42 duros mensuales. Nos podemos imaginar que uno de estos cuartos o de estas piezas pues eran la vivienda, ¿no?, de Madame Gironella con su hija, ¿no?, según se dice, ¿no? Pero poco más. En la edición de la Ilustración Española y Americana del 15 de febrero de 1900 se dice lo siguiente de uno de sus dibujos: la graciosa pareja que ensaya un paso de baile lleva el sello de Madame Gironella, imprime a sus dibujos.
El buen gusto con que esta artista compone la escena y el sabor del natural que tienen sus figuras se avalora por la primorosa corrección de la factura. La exposición de dibujantas hacía un guiño con el título a otra exposición que se realizó en 1931 en el Liceum Club Femenino bajo el nombre de Primer Salón de Dibujantas. Participaron en ese salón jóvenes ilustradoras, jóvenes artistas y no, por supuesto, Madame Gironella, que había desaparecido pues más de 30 años antes, ¿no? Poco más de 30 años antes, perdón. Pero la crónica que hace la revista de las Españas deja ver claramente la sorna con la que se trataban este tipo de actividades destinadas a visibilizar pues, lo que era el arte femenino, ¿no? la creación realizada por mujeres. Al Liceum Club Femenino se le llama, en aquella crónica, saloncito de nueva creación de actividad juvenil y criterio simpático. O sea, ya empezaba bien definiendo el espacio, ¿no? Y de las participantes se dice lo siguiente: entre ellas 4 o 5 dignas de mención o estima: Rosario de Velasco, Viera Esparza y 3 o 4 hijas de hombres célebres que van, ellas también, camino de su celebridad correspondiente. Las hijas de Bartolozzi, el dibujante, de Aymar, el pintor, de Luis de Tapia, el poeta humorista, de López Roberts, el escritor, de Sancha, el caricaturista. Está claro que para pues el cronista era cosa de risa, ¿no? Este saloncito, ¿no? de dibujantas femeninas. Poco ha importado el arte de las mujeres hasta fechas muy recientes, desafortunadamente, y obviamente pues cuanto más ilustradoras, ¿no? Que era como un arte menor dentro de la historia del arte, ¿no? Dice un pensamiento antiguo que bueno, aquello que no tiene nombre se olvida, ¿no? Viene a decir eso, ¿no? Esperemos, eso sí, que este olvido, en el caso de Madame Gironella, pues llegue en algún momento por parte de alguna historiadora que encuentre más datos, porque siempre somos las mujeres las que damos voz a estas otras mujeres, pues le devuelva por fin su nombre, ¿no? Más allá de ese Madame Gironella que pues evidentemente no nos dice mucho de esta mujer, ¿no? Damos paso a nuestra compañera, la profesora Mercedes Páez. Adelante, Mercedes, ¿qué propuesta nos has traído para este mes de marzo? Hola, ¿qué tal de nuevo? Un saludo a todos los compañeros de cabecera. Bueno, Lourdes, pues mira, verás, estamos en un mes que yo llamo de entre fiestas, porque hemos salido de febrero, que ha tenido el carnaval, y en abril, bien entrado abril este año, vamos a tener la Semana Santa, con lo cual marzo se ha quedado como un mes ahí de entre fiestas. Pues además es el mes en que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Así que voy a seguir en mi línea de reivindicar y visibilizar a la mujer artista. En esta ocasión vamos a irnos a Cádiz, precisamente, tierra de carnavales, donde quizá todavía se escuchen algunos ecos. Os voy a hablar de Alejandrina Aurora Anselma Hessler y Shaw, y no son varias, es una sola con un nombre muy largo, pero más conocida como Madame Anselma, que es el nombre con el que ella misma firmaba sus obras. Esta artista nació en Cádiz un 21 de abril de 1831, en el seno de una familia distinguida, una familia que amaba el arte. De hecho, Alejandrina desde pequeña vio en casa de sus padres obras colgadas en las paredes. Su padre era Alejandro Hessler, cónsul de Rusia en España, afincado en Cádiz. Su madre, Aurora Shaw, era malagueña de nacimiento, pero pertenecía a una familia de comerciantes de ascendencia escocesa e irlandesa que igualmente estaba afincada en Cádiz.
Alejandrina fue desde el principio apoyada por sus padres en estas cuestiones artísticas. De hecho, recibió clases de dibujo y pintura en Cádiz y viajaron con ella a los museos más importantes de Europa y de Rusia para que el amor por el arte y la vocación artística crecieran aún más en Alejandrina Hessler. En 1853, cuando tenía 22 años, se casó con el diplomático Charles Lacroix, vicecónsul de Francia en Cádiz. Pero no se quedaron a vivir aquí en Cádiz, se fueron a París, por lo visto al número 25 de la exclusiva Avenida Messine. Y parece ser que fue en la planta alta de su vivienda donde montó su taller de pintura y además unos concurridos salones donde invitaban a sus conocidos, amigos, seguramente hablarían de arte, en fin, al gusto de la época. Alejandrina Hessler se formó en el taller de Charles Joshua Chaplin. Era un pintor y grabadista que gozó de gran prestigio en la Francia de la época y en ese mismo taller coincidió Alejandrina Hessler con pintoras como Marie Cassatt o Eva González. La obra de Alejandrina fue muy bien valorada por la crítica y además muy demandada no solamente por coleccionistas privados, sino también por las instituciones francesas que más de una vez le hicieron algún encargo. La gran soltura técnica que adquirió le hizo ser merecedora de críticas como la que aparece reproducida en un artículo que Magdalena Illán dedica a la pintora. Esta crítica destacó, y leo textualmente, su dibujo correcto y valiente, su color brillante y robusto, su modo de hacer amplio y seguro, su composición siempre grandiosa, noble y decorosa, fácil y razonada. Fijaros qué crítica, ¿eh? Y, en palabras de Léon Bonnat, también pintor francés de la época, defensor del naturalismo, presidente de la Sociedad de Artistas Franceses, dijo de ella: no pinta como una mujer, pinta como dos hombres. Ya tuvo mérito Alejandrina Hessler que dijeran cosas así de ella y de su arte. Pues bien, sus obras con temática religiosa, retratos, composiciones alegóricas, se expusieron muchísimas veces en los salones de París. Pero resulta que llegó la guerra franco-prusiana. Entonces Alejandrina volvió a España entre los años 1871 y 1873. En estos años estuvo entre Madrid y Cádiz, donde entró en contacto precisamente en Cádiz con la pintura costumbrista andaluza, interesándose, fijaros los temas, por el carnaval y la Semana Santa para sus temas pictóricos. Carnaval en febrero, Semana Santa en abril. Vamos, que venía al pelo a hablar de Madame Anselma. Una vez finalizada la guerra, Alejandrina Hessler volvió a París, donde retomó sus encargos allí en Francia, destacando especialmente en los retratos. Pero hay que decir que no dejó de lado los encargos que seguía recibiendo de España. Ya en 1881 realizó un viaje a Italia, donde sigue aprendiendo, evolucionando su estilo, hizo otros viajes. En 1885, cuando Alejandrina Hessler presenta en el Salón de París su representación de la diosa Juno, esto fue todo un atrevimiento, porque con esta obra y con gran virtuosismo y valentía se atrevió a representar un desnudo. Y debemos recordar que este tema estaba censurado para las mujeres, ya que ni siquiera podían acudir a las clases en las academias en las que estudiaban pintura, dibujo, artes. Podían acudir a las clases de técnicas o a las clases de bodegón, paisajismo, retrato, pero desnudo del natural estaba prohibido para las mujeres. Y aquí os cuento una curiosidad que también menciona Magdalena Illán en su artículo, que por cierto ese artículo se llama La pintora andaluza Madame Anselma en Francia,
nueva aportación al catálogo de su obra. Pues bien, la propia pintora, cuando presentó este desnudo de Juno, esta diosa Juno, dijo, y se sabe porque quedó constancia escrita de ello, y ahora cito textualmente: temblando me quedé hasta conocer la impresión que produciría al público y a los colegas mi atrevimiento de haber atacado la pintura del desnudo. O sea, fijaros, ella misma temía las represalias, temía lo que se pudiera decir de ella al atreverse a pintar un desnudo. Pues bien, su obra tuvo un gran éxito y las críticas a su desnudo de la diosa Juno fueron más que favorables. Llegaron a comentar que estaba a la altura de los grandes pintores hombres, que para entonces era lo más, ¿vale? Madame Anselma la acabó regalando al Ateneo de Madrid unos años más tarde, al igual que 3 grandes obras que también las regaló y en las que representaba en una de ellas la elocuencia abrigada sobre la bandera española de la paz. Luego otra que era la alegoría de la poesía y la música. Y una tercera que era la verdad venciendo a la ignorancia. Obras de gran formato y gran virtuosismo técnico. En 1890 ya empezó a tener problemas de salud y eso le hizo renunciar a sus viajes. Pero a esto se le sumó que un poquito después, 5 años después, en 1895, se quedó sin su marido, falleció su marido. Con lo cual, pues se dice que, por lo visto, casi prácticamente dejó de pintar y se dedicó a escribir. Para ir terminando, no enrollarme mucho más y no cansaros, y si tenéis curiosidad, que espero que sí, podéis buscar sus obras en internet y su retrato, porque podemos saber cómo era físicamente gracias a los retratos que una amiga suya, que también era pintora, Henriette Brown, le hizo en 1865. Hoy en día esta obra, este retrato de Madame Anselma, se conserva en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Madame Anselma fue una excelente copista. Dicen los coetáneos que era capaz de reproducir una obra casi con exactitud con solo verla una única vez. Ustedes intentadlo con dibujitos sencillos, que veréis qué complicación. Creó magníficas obras con temas tan diversos como el realismo social, la pintura de influencia orientalizante, el costumbrismo, retratos, el desnudo. La verdad es que Madame Anselma dejó constancia a través de sus magníficas obras de un claro dominio de los grandes formatos, de la composición. Era sumamente detallista, pero con una pincelada ágil y suelta. Realizó múltiples exposiciones en París, en otros sitios también, y por mencionar algunos de los reconocimientos de lo que fue objeto, voy a destacaros que en 1872 fue nombrada académica supernumeraria de la Academia de Bellas Artes de Cádiz. En 1891 fue nombrada académica honoraria correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y en el acta de la sesión, que la reproduce Magdalena Illán en su artículo, ese que he mencionado anteriormente, se hace constar que se le da este nombramiento, y ahora cito textualmente, atención a los datos, que son muy curiosos, por estar dentro de las categorías académicas que reconoce la legislación vigente, estando prohibido el que haya académicas de mérito. Fijaros, telita. Bueno, pues fue la primera mujer admitida como socia honoraria en el Ateneo de Madrid. Obtuvo también la medalla de oro en la Exposición Provincial de Bellas Artes de Cádiz con su obra La Adoración de la Cruz en Jueves Santo, 1869. En fin, podríamos seguir hablando largo y tendido, afortunadamente, de Madame Anselma o Alejandrina Gessler, que para el caso es lo mismo. En fin, una vez más,
yo creo que podemos dar gracias a que las investigaciones que se están realizando están sacando a la luz a magníficas mujeres artistas que habían estado ahí ocultas y que, como en algunos casos, como es el que nos ocupa hoy, fueron reconocidas en su época, fueron valoradas en su época, pero que misteriosamente quedaron olvidadas y eliminadas de los libros de historia del arte. Y creo recordar que en alguna otra ocasión he comentado mi invitación a que historiadores e historiadoras del arte empiecen a incluir a las mujeres artistas a la hora de explicar la evolución del arte, porque se echa en falta que el alumnado actual pueda abrir un libro de texto y cuando explica la abstracción o explica el clasicismo o explica el arte barroco, no solamente aparezcan nombres de hombres, también aparezcan nombres de mujeres artistas con gran valor técnico y artístico, que son merecedoras de estar ahí, de recuperar su sitio en la historia, ¿vale? Entonces nada, yo ya corto aquí, no me enrollo más, simplemente sed curiosos, buscad sus obras en internet porque vais a disfrutar de las obras de arte de Madame Anselma y si podéis ver alguna en persona, mejor. Así que nada, espero que os haya gustado la historia de hoy y como suelo decir siempre, hasta la próxima. Un saludo a todos. Pues muchas gracias, Mercedes. Como veis en el programa, dejamos libertad a que cada una de las colaboradoras pues hable absolutamente de lo que quiera en su intervención y qué casualidad que hablábamos al principio del programa de esta pintora Anselma y tú, Mercedes, pues has continuado precisamente con ella y has ampliado esa mínima cita que hacíamos de la conferencia que había dado Laura Triviño, ¿no? Muchas gracias porque nos encanta el cariz tan reivindicativo que está tomando este programa del mes de marzo y porque es necesario realmente hacer esa relectura de la historia del arte para incluir a todas esas mujeres que dieron el paso evidentemente no podemos cambiar la historia y no podemos ver pintoras o artistas, escultoras donde no las hubo, pero sí que aquellas que, como decimos, dieron el paso y tomaron esa valiente iniciativa de pisar un terreno muchas veces minado, como era el de la escena artística, copada absolutamente por hombres, pues hay que reconocerlas y así que te damos doblemente las gracias, Mercedes, por traer a esta pintora de manera más extensa, ¿no? Hace unos días hablaba con unos amigos acerca de la expertización de obras de arte. Y es cierto que es una cuestión que es muy compleja, que pues el gran público muchas veces no es consciente de realmente cómo abordan una expertización las personas que se dedican a ello, o incluso es totalmente ajeno a todos esos análisis que realiza la persona experta y las herramientas que son múltiples utilizadas para la autentificación de una obra de arte o incluso, si es necesario, la tasación, es decir, el ponerle un precio a esa obra de arte, ¿no? No vamos a hacer aquí una clase magistral ni mucho menos porque tampoco somos quien del peritaje artístico, que es un campo muy complejo y además más hacerlo en unos cuantos minutos, pero sí queremos arrojar un poquito de luz acerca de cómo se encaran estos análisis por parte de las personas expertas para determinar que realmente una obra pues pertenece a un artista, a una época o incluso a una escuela, ¿no? Hay que decir primeramente que el expertizaje de arte ya no es una cuestión que se aborde por una sola persona, que antiguamente sí lo era. Hoy están implicados muchos agentes dentro de esta tarea de expertización
y es una cuestión pues multidisciplinar, ¿no? Muy completa. Antes había pues algún historiador del arte que realizaba un simple vistazo en directo o no, incluso algunas veces no veía en directo la obra de arte, y echándole ese simple vistazo, ese juicio organoléptico que se le suele llamar, pues atestiguaba que la obra era de tal o cual autor, del que pues posiblemente era experto, ¿no? Y algunas veces pues lo que hacía era reconstruir esa historia material de la obra, documentándose pues por todas las colecciones por las que había pasado, y pues el propietario muchas veces de la obra, el que encargaba a ese experto, ¿no? Ese informe, pues se conformaba porque realmente confiaba en que esa persona pues tenía tales conocimientos de ese artista que le valía con su juicio, ¿no? Sin embargo, hoy en día historiadores e historiadoras del arte van más allá de ese juicio organoléptico que decíamos, y lo que hacen es un análisis integral de la obra, en el cual pues están implicados otra serie de agentes como son los restauradores, los químicos, radiólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un amplio campo de personas que están implicadas en el análisis más profundo de esa historia del arte. Esa mayor profundización en la obra se hace llevando a cabo pues análisis científicos, ¿no? Se llevan a cabo con herramientas científicas, y esto surge pues hace ya casi un siglo, cuando en Italia varios nombres propios como pueden ser Seco Suardo, Gustavo Giovannoni o Cesare Brandi impulsaron pues dentro de la escena artística la necesidad de apoyarse en la ciencia para como un paso previo a la intervención restauratoria, ¿no? Para la restauración de la obra de arte, ¿no? Tenían que analizar más profundamente antes de encarar esa restauración. De aquellos datos que arrojaban estos análisis científicos, pues se desprendían también la autenticidad o no de una obra de arte, y esto es lo que al fin y al cabo pues se empezó a aplicar en lo que conocemos como expertización, ¿no? Estos avances técnicos han ayudado pues al conocimiento más exhaustivo de la obra de arte y a ir más allá de lo que es la simple superficie que veía el experto, ¿no? Permiten conocer a fondo, por ejemplo, cómo está compuesta, cómo materialmente una obra, ¿no? Cómo está realizada materialmente una obra, desde pues lo que es la propia tela, por ejemplo, en una pintura de óleo sobre lienzo, de cómo está compuesta la tela, cómo son los materiales, la preparación que está debajo de la capa pictórica, o incluso saber si los pigmentos son de una época o son más modernos, cosa que nos estaría diciendo que esa obra pues es más moderna de lo que realmente el aspecto nos dice, ¿no? Nos dicta. Hace poco presentaba el Museo del Prado, por ejemplo, una aplicación que era Aracné, ¿no? Que era para, pues que va a servir para un estudio más profundo de las telas, ¿no? De la trama de las telas, ¿no? En España, por ejemplo, son pioneros en estos estudios científicos los que viene realizando desde hace muchos años Rocío Bruqueta, precisamente en el Museo del Prado, o por ejemplo los que está realizando actualmente Valme Muñoz acerca de la Escuela Sevillana en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿no? Pero también no son de enorme utilidad no solamente estos análisis científicos de la obra en sí, cuando va a ser restaurada, toda esa información que nos arrojan esos análisis, sino que también son muy útiles los tratados de época, ¿no? Tratados como, por ejemplo, en el caso de la Escuela Sevillana,
el que realiza Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, titulado El arte de la pintura, donde expone, pues, da receta, por así decirlo, ¿no?, de cómo estaban compuestos los pigmentos que se utilizaban en la escena artística sevillana en el siglo XVII, ¿no? O sea, estas composiciones de pigmentos pues no son realmente útiles, ¿no?, luego cuando se hacen esos estudios técnicos, ¿no? Estudios técnicos que, por cierto, pues luego se analizan en el laboratorio y dan una información que sí que es rigurosa, ¿no? Estos estudios se hacen, por un lado, pueden hacerse con toma de muestra, lo que se llama técnicas invasivas, ¿no? Porque se hace una toma de la muestra, se extrae una parte, por ejemplo, del pigmento, de la preparación, de los barnices, y se examina en el laboratorio. O puede ser también con técnicas no invasivas, que sería pues aplicando, por ejemplo, radiaciones, como por ejemplo las radiografías, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por hacernos una idea, ¿no?, cuando un artista hace una composición por primera vez, ¿no?, cuando encara ese lienzo en blanco, por ejemplo, ¿no?, pues realiza el encaje de la composición, ¿no?, lo que es encajar, ¿no?, la escena que quiere realizar en ese lienzo, y hace pues un dibujo, traza, ¿no?, por dónde van las figuras, los contornos, titubea con ese lápiz o ese carboncillo, ¿no?, titubea y va marcando lo que son esos contornos, e incluso llega a equivocarse. Pues la aplicación de esa luz infrarroja a un lienzo deja visibles esos trazos, ¿no? Eso lo que se conoce en jerga artística, el dibujo subyacente. Si una obra, por ejemplo, después de hacerle ese análisis, esa aplicación del infrarrojo, careciera de ese dibujo subyacente, o ese dibujo subyacente fuera tan certero que no titubeara, que no hubiera correcciones, pues nos estaría dejando ante un panorama de a lo mejor una persona que lo que está haciendo es haciendo una transposición de una composición ya hecha hacia otro lienzo, ¿no? Es decir, estaríamos pues posiblemente ante lo que es una copia, ¿no? Un copista, por ejemplo, que hiciera pues una copia en el Museo del Prado, se va y copia, hace unos trazos magistrales y hace una cuadrícula y sabe por dónde van las figuras porque están ya hechas, ¿no? Lo que está haciendo es pues trasvasar esa composición ya hecha a su lienzo, ¿no? La cosa es bastante más compleja, pero bueno, para hacernos una idea, ¿no?, dar unas pinceladitas, nunca mejor dicho. En cuanto a los materiales, por ejemplo, pues nos dejan ver la composición de los mismos, ¿no?, con esas tomas de muestra y esos análisis, ¿no? Por ejemplo, con cromatografía de gases, ¿no? Si de un análisis con toma de muestra extrajéramos, por poner un ejemplo también, por ejemplo, pigmentos como azul cobalto o amarillo de cadmio, estaríamos ante una obra posterior al siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque estos pigmentos con anterioridad no existían. Es decir, si una obra realmente en apariencia o estilísticamente nos pareciese que es del siglo XVII, pero de la toma de muestras se desprendiese y del análisis en laboratorio se desprendiese que esos pigmentos son amarillo de cadmio o azul de cobalto, por poner dos ejemplos, pues estaríamos ante una obra posiblemente que se ha realizado ya en el siglo XIX o en siglos posteriores. Podría ser también un repinte, también hay que entenderlo, pero bueno, por hacernos una idea, ¿no?, por que fueran añadidos posteriores, pero bueno, si en su totalidad estuviéramos ante el masivo uso de esos pigmentos, pues estaríamos ante una obra del siglo XIX. Todos estos estudios científicos, que son muchos, hemos dado los más característicos, los más conocidos, ¿no? En conclusión, pues lo que nos estarían dando es un perfil material de esa obra, ¿no? Que luego, pues evidentemente tendría que ser cotejado con el análisis de otras obras de la misma época, del mismo autor, al que pues pretendiésemos atribuir esta obra que estamos analizando, ¿no?
Hay que decir que, bueno, ese juicio meramente estilístico, histórico-artístico, en base a esa visión, ¿no?, simple de la obra de arte del que hablábamos antes, por supuesto, pues sigue siendo la base de la mayor parte de las expertizaciones. Y hay que decir que lo que se conoce como el connoisseur, el conocedor, el experto, ¿no?, nace en el siglo XIX y eran personas, pues, que facilitaban, muchas veces eran marchantes de arte que facilitaban obras de arte y también, pues, facilitaban esos certificados de autenticidad, como dice la profesora Enriqueta González de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Pues estos informes aún siguen haciéndose muchas veces, ¿no? Estrictamente análisis estilísticos, ¿no? Y se hacen en muchas casas de subastas y en muchos anticuarios y pues se basan en simples juicios, ¿no?, de una persona experta, ¿no? Y a los que algunas veces pues se suma un análisis de lo que ha sido una reconstrucción de lo que es su procedencia, ¿no? Esa pues historia material, ¿no?, de esta obra, por dónde, las colecciones por las que ha pasado, ¿no? Y simplemente pues se restringen a eso, ¿no?, a ese juicio. ¿Por qué? Pues porque los estudios científico-técnicos son caros y muchas veces no se hacen, ¿no?, esas tomas de muestras, ese llevarlo al laboratorio, esa implicación de otros científicos, ¿no?, dentro de esos estudios, esas pruebas científicas, pues son realmente caras y muchas veces pues se prescinde de ellas, ¿no?, para realizar, con el riesgo, por supuesto, de caer en la trampa de una falsificación. De hecho, a veces en el mercado del arte, pues prescindir de ellos ha llevado a situaciones tan rocambolescas como aquel que ya hemos hablado en otros programas de él, pues aquel Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que bueno, que tenía supuestos informes de expertización y tal, ¿no?, y que hoy parece metido en una caja fuerte porque realmente no se sabe, sino que realmente lo más probable es que no sea un Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, que aparte de un disgusto, pues le costó al propietario miles y miles de dólares, ¿no? Pues imaginemos que alguien pide a una persona experta un informe, pues esta persona no solamente tiene que saber y conocer, como hemos dicho, la técnica de ese artista concreto o esa artista, sino que también sería conveniente que conociera, pues, bueno, no solamente los materiales con los que pintaba, los pigmentos, las telas que utilizaba, todo esto, ¿no?, que hemos dicho, la preparación que utilizaba, cómo era la pincelada, sino que también sería necesario que conociera otras técnicas de otros artistas coetáneos de la misma escuela. ¿Para qué? Pues para distinguirlos y descartar cualquier error de atribución, ¿no? Y también sería conveniente incluso que conociera otras escuelas, es decir, que la persona experta debe tener un conocimiento bastante vasto de la época, y no solamente de la época, sino de otras épocas, ¿no? El tema de la terminología en el tema de la expertización, pues muy complejo. Está el original, la atribución, el círculo de, el taller de... Es muy engorroso, ¿no? Estos términos están relacionados pues fundamentalmente con el grado de certeza que tengamos acerca de la autoría de esa obra, ¿no? Por ejemplo, la atribución a alguien se refiere a que pues tiene bastantes visos de ser de ese autor o autora, ¿no? Pero no hay una documentación detrás que nos lo certifique. Es decir, tenemos bastante seguridad, bastante certeza de que es de ese autor, pero no tenemos la documentación que nos lo certifique. Un caso claro de obra certificada es Las Meninas. Las Meninas, por ejemplo, es una obra de Velázquez, no es una obra atribuida a Velázquez, es una obra de Velázquez. ¿Por qué? Pues porque sabemos,
y hay documentación que así lo atestigua, que fue encargada al artista, ¿no? Así que está documentalmente acreditado. Por ejemplo, si una obra es de taller, esa obra se acercaría al estilo de un artista, pero está claro que no es suya. Y tenemos también bastante certeza de que puede ser de una persona dentro de su taller que normalmente pues aprende las técnicas, sigue el estilo mismo de ese artista, ¿no? Por tanto, estaríamos ante una obra de taller. Hay otras denominaciones que van alejándose de la certeza, como, alejándose de la certeza no, sino que se alejan más del artista, como por ejemplo una obra del círculo D. Una obra del círculo D estaría atribuida a alguien cercano, que no necesariamente una persona del taller, no tenemos claro que sea una persona del taller, es alguien cercano al estilo, que se parece, pero pues eso, no podemos acreditar que sea del taller, ¿no? Y una obra al estilo D, por ejemplo, pues puede ser una obra que incluso sea de otra época, es decir, que se aleja aún más, ¿no? Podría ser, por poner un ejemplo bastante gráfico, una Inmaculada que esté hecha al estilo de Murillo, pero que sea del siglo XIX, ¿no? Este tema es realmente apasionante, este tema es muy interesante, así que os animo a bucear un poquito en él, en pues obras que sean contrastadas, como la de Enriqueta González, de la que hablábamos antes, de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, es uno de los más atrayentes sin duda de la historia del arte, ¿no? Y que más ríos de tinta, por así decirlo, pues muchas veces ha hecho correr, ¿no? A continuación damos paso a nuestra compañera, la historiadora del arte, Carolina Verdejo. Adelante, Carolina, ¿qué tema nos traes para este mes de marzo en Inictu Oculi? Hola Lourdes, un cariñoso saludo para ti, para mis compañeras y compañeros, así como también para todas aquellas personas que nos están escuchando en este último sábado de marzo. Hoy empiezo con la siguiente cita. No necesitamos un edificio medieval para albergar un cuadro de Giotto, una escultura de Giovanni Pisano o un estandarte de Federico II. Al contrario, cuanto mayor sea la brecha que nos separa del pasado y cuanto más claramente podamos separar un objeto de la época que lo creó, más rápida y aguda será nuestra reacción y mejor será el contacto establecido. Así manifestaba Caterina Marcenaro, pionera de la museología italiana, su innovadora museografía para los museos de arte antiguo de Génova, particularmente para las galerías de los palacios Bianco y Rosso, así como también para el Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo. Una fórmula expositiva deudora, sin duda, del cubo blanco, cuyo origen había tenido lugar anteriormente en Alemania o en Nueva York, en las galerías o museos dedicados al arte contemporáneo. Caterina Marcenaro, nacida a principios del siglo XX, descrita frecuentemente como una donna severa y tenaz, rigurosa y controladora, a la que apelaban la zarina de Génova, dedicó su vida a la creación del sistema de museos de esta ciudad. Además, introdujo la asignatura de museología en la Universidad Italiana y, junto al diseñador y arquitecto milanés Franco Albini, marcó un antes y un después en la museología que posteriormente llegaría a difundirse en países como el nuestro. Estamos hablando de un momento histórico muy interesante para la museología, donde se produce una importante revisión, puesto que donde antes primaba el abigarramiento de obras en sala, ese horror vacui de la museografía del siglo XIX, se comienza a emprender en ese momento de posguerra el cambio hacia una exposición, podríamos decir, que más minimalista. Pero a pesar de que Caterina Marcenaro formó parte activa de esa introducción de las nuevas corrientes expositivas
en un espacio dedicado a la exhibición de arte antiguo, el que ha pasado a la historia de los manuales de museología ha sido Franco Albini. La Galería del Palacio Bianco de Génova está asociada de manera incuestionable a la transformación diseñada por este arquitecto. Eso es sin duda indiscutible, pero lo que no puede estar ausente del relato es su vinculación directa con la que fuera superintendente de los museos de Génova, la mencionada, a la que nos estamos refiriendo, ¿no?, a Caterina Marcenaro. Esta galería del Palacio Blanco reabre en 1950 con una museografía revolucionaria, haciendo uso, como decimos, de un lenguaje contemporáneo para la exposición de colecciones de pintura y escultura antiguas. Una de las imágenes icónicas de sus salas es la de un crucificado medieval expuesto en un espacio vacío, sin otras obras alrededor. O, por ejemplo, los cuadros de artistas flamencos que se exponían sin enmarco en la galería del Palacio Rojo y que además se podían manipular para orientar su posición hacia las mejores condiciones de iluminación. El objetivo de Marcenaro y Albini era acercar todo lo posible la obra al visitante, despojarla así de una museografía de contenedores y soportes que privaban al espectador, ¿no?, de ver la obra en libertad y sin obstáculos, ¿no? Incluso se les daba la oportunidad de poder mover unas sillas plegables que se encontraban en las salas y que habían sido diseñadas también por el arquitecto para contemplar las obras a lo largo del recorrido. El objetivo, como decimos, era poder establecer ese diálogo entre el visitante y la obra con el menor ruido ambiente posible de soportes y contenedores expositivos. Fue sin duda una museografía muy innovadora y que aún incluso hoy en día sigue suscitando debate. Pensemos por un momento si el Museo de Bellas Artes de Granada o su homónimo hispalense hubiesen reabierto sus salas con este tipo de museografía, con esas pinturas, ¿no?, y esculturas que muchos de nosotros conocemos, despojadas de los tradicionales soportes, de las pesadas vitrinas tradicionales y las hubiésemos podido ver en las salas con esos grandes espacios de pared vacíos donde incluso hubiésemos tenido la oportunidad, ¿no?, de ver las traseras de los lienzos. Otra de las obras más impactantes por su forma de exposición fueron los restos escultóricos que formaban parte de la tumba de la reina Margarita de Brabante, que había sido realizada por Giovanni Pisano en el siglo XIV. Ese grupo escultórico lo componen dos ángeles fragmentados y el torso de la reina, a la que elevan hacia el cielo. Su exhibición fue sin duda espectacular y se realizó colocando esos tres fragmentos sobre un brazo telescópico y metálico que, al ser accionado, ponía en movimiento al grupo en su totalidad, sugiriendo así, ¿no?, la elevación propiamente dicha del cuerpo de la reina a manos de los dos ángeles. Les sugiero que vean esas imágenes antiguas que ilustran esa forma de exposición, ya que actualmente no podemos verla de tal forma y tampoco la podemos ver en movimiento, ya que su exhibición en estos momentos se realiza de una forma convencional y adaptada, dicho sea de paso, a las habituales condiciones de conservación que permiten a su vez una difusión de la misma en las salas de un museo. Aquí no he podido evitar imaginarme otro grupo escultórico formado también por figuras incompletas y me estoy refiriendo al grupo de esculturas del monumento íbero del Pajarillo, conformado por la cabeza de un lobo y el torso de un guerrero, que actualmente podemos ver en el Museo Ibero de Jaén, por supuesto en una vitrina, ¿no?
Además, este museo, por cierto, conserva una caja, la llamada Caja de los Guerreros, que se expone sobre una base que rota para favorecer así su visión por los 4 lados. Una forma de difundir nuestro patrimonio, pero sin olvidarnos de los parámetros de conservación que hacen posible la transmisión de nuestras colecciones hasta las generaciones venideras. Hemos hecho en este rápido recorrido, hemos querido poner de relieve la figura de Caterina Marchenaro, que en un ambiente de posguerra, como lo fue la Italia de los años 50 y 60 del pasado siglo, compartió su importante papel para la historia de la museología con otras 2 mujeres en la nueva Italia republicana. Ellas fueron Palma Bucarelli, que fue directora de la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, y Fernanda Wittgens, que se ocupó también junto a Franco Albini del renacimiento de la Galería de Arte de Brera. Muchas gracias. Queremos terminar hoy el programa recordando el Día del Teatro que se celebró hace 2 días, el día 27 de marzo, y queremos echar la vista atrás unos cuantos siglos, concretamente al siglo I a.C., cuando Lucio Cornelio Balbo el Menor mandaba construir en el año 44 a.C. el que se convertiría en primer teatro romano de la Bética, que fue descubierto en 1980 por el profesor Ramón Corzo bajo el gaditano barrio del Pópulo. Desde ese teatro romano de Cádiz, que fue el segundo construido en el Imperio, bueno, entonces República, tras el de la propia Roma, fueron numerosos los teatros que se construyeron en la península ibérica, en la entonces Hispania, ¿no? De estas construcciones, pues vamos a hablar hoy, y sobre todo del propio fenómeno teatral en Roma, y para ello nos acompaña para hablar de estos teatros pues nuestro etimólogo de cabecera, Tomás Sánchez Rubio. Salve, Tomás. A ver, Lourdes. ¿Qué autor teatral te fascina a ti? Porque yo creo que lo sé, pero bueno, no estoy muy segura, la verdad. Pues nada, Lourdes, ante todo pues quiero felicitarte, ¿no?, por haber llegado al número 32 del programa, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y con él pues inauguramos una etapa muy bonita del año, ¿no?, como es esta primavera que nos altera la sangre y más cosas normalmente, ¿no? Pues sí, pero y las alergias. Exactamente, ¿no? Por otra parte, pues tiene un componente, carácter, una faceta sí, muy hermosa, la verdad, sí, muy hermosa y ligeramente irracional, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues ante todo es un tema apasionante, ¿no? Ya la propia palabra teatro, una palabra griega, ¿no?, de theatron, que es lugar para contemplar. Está formado del verbo theao, que significa eso, ver, contemplar. Y bueno, y entonces, aunque los romanos le debieron a los griegos lo básico del teatro, pues también tenían una personalidad propia, ¿no? En cuanto a sus obras y a su género. Y desde luego de los cómicos, vamos a decir, de los autores teatrales romanos, pues me quedo por supuesto con los cómicos, y dentro de eso pues Plauto, ¿no? Lo sabía. Con el que tanto nos reímos, ¿no? Y al fin y al cabo el que de tal manera refleja todo lo que eran las cualidades y los defectos del ser humano, ¿no? Retrata muy bien el pueblo romano y la idiosincrasia, ¿no?, del pueblo, y bueno, lo toma también con humor, ¿no?, de temas muy serios, pero la verdad que lo extrapola, ¿no? Exactamente, y además que es un tipo de espectáculo, la comedia romana, con esa conjunción de color, de risa y de música, ¿no? Pues que todavía pervive. Yo siempre le he visto un parecido enorme a lo que era una obra de teatro, una
comedia romana, ¿no? Ujú. Más que la griega, por supuesto, ¿no? La comedia romana le he visto siempre muy parecido a ese subgénero, vamos a decir, que era la revista de variedades, ¿no? Ujú. Que bueno, en cierto modo sigue existiendo, pero que tuvo tanto éxito en nuestro país, pues... Los 70, 80, ¿no? En exactamente, esa época. 70, 60, etcétera, ¿no? Ujú. Era muy parecido, la verdad. Sí. E incluso ese lenguaje procaz, Sí. en fin, es un tema Sí, apasionante. sí, es verdad, tiene mucha similitud. Tema apasionante. Pues hay que decir que hubo numerosos teatros a lo largo y ancho de la península ibérica, pero podríamos destacar, además de ese teatro gaditano, el Teatro Balbo, del que hemos hablado antes, pues el de Mérida, la antigua Augusta Emérita, el de Acinipo en Ronda, el de Cartagonova, Cartagena, que se descubrió también en los años 80, como el de Cádiz, el de Córdoba, mi querida Córdoba, que se encontraba precisamente bajo el solar, ¿no?, que ocupaba el Museo Arqueológico, el de Sagunto en Valencia, el de Tarraco, bueno, y así muchísimos más que no vamos a citar, por supuesto, por falta de tiempo, pero no por falta de ganas. Este tipo de edificio pues tenía diferentes partes, ¿no?, muy concretas, que también derivan del teatro griego. Sí, debemos decir que en principio eran estructuras efímeras, Sí. hechas de madera, y bueno, el primero estable en Roma fue, la primera estructura estable fue el llamado Teatro Pompeyo Magno, ¿no? Inaugurado por Pompeyo en el campo de Marte en el año 55 a.C. Ya después los grandes teatros pues fueron construidos en la época Julio, Claudio y Flavia sobre todo, ¿no? Pero en fin, tenían una serie de partes muy características. Pues esas partes principalmente son el Porticus post Scaenam, el pórtico detrás de la escena, que era un patio porticado que se situaba precisamente pues detrás de la escena, como su nombre indica, la Scena de Frons, que es el frente escénico, que era un fachadón enorme, ¿no?, de columna, que hacía de las veces de el fondo del escenario, el Proscenium, que era ese espacio donde se desarrollaba pues lo que era la acción dramática. La orquestra, que era en forma de semicírculo, donde se situaba el coro y donde se alzaba normalmente el altar dedicado a una divinidad. Y por tanto pues se sacralizaba con este altar o estos altares ese espacio, y luego estaba un espacio muy conocido, que era la cavea, ¿no?, que era ese graderío semicircular en el que se situaban pues los espectadores, un poco por el rango social que tenía, ¿no?, y a ella pues se accedía a través de esos vomitoria, ¿no?, que eran esos pasillos abovedados donde pues se distribuía ese público que se iba sentando, ¿no?, en las distintas partes de esa cavea, ¿no? En el frente escénico había normalmente representados pues dioses o relacionados con la ciudad, o hasta el emperador, o que algunas veces aparecía togado, trasvelado. Pero hay que decir que esta carga simbólica de ese frente escénico a mí me recuerda, no sé a ti Tomás, esas grandes escenografías que luego han perdurado a lo largo de los siglos, y que por ejemplo pues vemos en los reportajes, los grandes reportajes y esas imágenes que se conservan, por ejemplo, del nazismo o del comunismo, ¿no?, que son propagandísticas. Y bueno, sin ir más lejos, las representaciones estas mastodónticas de los líderes norcoreanos, ¿no?, que bueno, que presentan los rostros de estos líderes al pueblo, ¿no? Y bueno, aquí en Sevilla particularmente, y para esto me he tenido que documentar, en el estadio Sánchez Pizjuán también los futbolistas se presentan de esta manera, ¿no? Los grandes líderes, como por ejemplo en el estadio Sánchez Pizjuán concretamente, Campanal, Biribiri, Zúquer, no es que yo sepa mucho de esto, pero me he documentado. Y bueno, pues a mí me recuerda, ¿no?, en cierto modo, Tomás, estos emperadores, ¿no?, en ese frente escénico, como una propaganda para que el pueblo conociera, ¿no?, quién les gobernaba, ¿no? Exactamente, sí, es un tema muy interesante porque se mezclan varios rasgos antropológicos, ¿no? Por una parte, pues podríamos hablar de la arquitectura efímera, ¿no? O sea, de esa importancia de crear una ciudad dentro de otra ciudad, propia de la grande fiesta, digamos,
digamos, antigua, pero que también heredó pues el Renacimiento, ¿no? En localidades tanto de España como de Italia, ¿no? Esa construcción de arcos efímeros, ¿no? Para las entradas, ¿no? Triunfales, exactamente. Por ejemplo, el de la boda de Carlos V, ¿no? Que se engalanó la ciudad de esta manera, ¿no? O bueno, con los catafalcos que se levantaban a lo mejor en la catedral, por la muerte cenotafios de la muerte que celebraban, ¿no? Rememoraban la muerte de los monarcas, ¿no? O incluso las construcciones efímeras del Corpus Christi. A ese gusto por la arquitectura efímera que se relaciona con lo festivo, pues también está sencillamente el culto a quien se diviniza, o sea, a aquellos que según ellos mismos merecen ser divinizados, y por eso se les representa pues con imágenes de gran altura, de una gran envergadura, claro, de grandes dimensiones, y de camino de afirmar su poder, pues se daban a conocer de esta manera, de una forma por supuesto muy idealizada, se daban a conocer a sus súbditos y a sus súbditas, ¿no? Bueno, en Roma menos, la verdad que en Roma el retrato ya lo dijimos en esto, ¿no? En otros programas, pero es verdad que era mucho más realista, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que los ponían bastante cachas, ¿no? A los emperadores y tal. Hombre, ya ves, ¿no? Cómo le permanecía el cuerpo, ¿no? Un cuerpo así con un tórax bastante bien desarrollado, los ¿no? toracatos estos, ¿no? Se le cambiaba la cabeza, ¿no? Y, sí. En fin. Pues mira, cuéntanos, ahora que ha sido el Día del Teatro, hace un par de días, ¿cómo eran esas representaciones teatrales en la antigua Roma? ¿Cómo nace en Roma ese fenómeno teatral? Bueno, hay que decir que como, digamos, los inventores del teatro, pues siempre se ha dicho que han sido los griegos, y efectivamente, pues tanto la tragedia como la comedia griega, pues digamos en pocas palabras, ¿no? Porque sobre esto habría mucho que hablar, pues fueron heredadas por los romanos. Pero los romanos también tenían una serie de, vamos a decir, tipos de teatro propio. La tragedia griega, que como sabéis, bueno, pues tiene estos tres autores que sobresalen, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Pues por supuesto ellos alcanzaron el clímax de lo que era el teatro, ¿no? Con ese sentido purificador, ¿no? Catártico, tan rico, ¿no? Y sobre el que habría que hablar tanto, ¿no? Era el gran género de los griegos, ¿no? La tragedia. El gran género con un sentido homeopático, porque la verdad esa impresión que se llevaba al público, pues como dice Aristóteles, pues creaba un efecto catártico en ellos de purificación interna, ¿no? O sea, es algo riquísimo. Sin embargo, a Roma llega la tragedia, pero no tiene tanto éxito, ¿eh? O sea, el público romano al fin y al cabo es menos cultivado que el griego. De hecho, el teatro en sí era, vamos a decir entre comillas, minoritario frente a otro espectáculo que se desarrollaban pues en el anfiteatro o en el circo. Me refiero en el circo a las carreras de caballo, en el anfiteatro lucha de animales, gladiadores, etcétera, ¿no? Pero como siempre se dice, y decía Horacio, pues no, Grecia capta ferum victorem cepit, ¿no? O sea, la atrapada Grecia pues atrapó a su vez al vencedor, al fiero vencedor romano, ¿no? O sea que Roma asimiló. Pero ya digo, la tragedia en menos sentido. La tragedia fue evolucionando en Roma a un género muy retórico, más para la lectura que para la representación. O sea, tenemos sobre todo en época imperial, ¿no? A Séneca, del que se nos conservan 9 tragedias, ¿no? Medea, troyanas, etcétera, ¿no? Pero ya te digo, prácticamente quedó relegado a lo que sería el recitado y la lectura, ¿no?
en círculos muy limitados, elitistas, ¿no? exactamente, literarios e intelectuales, círculos de este tipo. Los que sabrían griego, seguramente. Exactamente, ¿no? Y a los que acabó gustando, ¿no? La cultura clásica, vamos, de los griegos. Apreciaban este lenguaje elevado, hasta cierto punto artificioso. Fue la comedia la que heredó Roma, pero con una serie de características peculiares. En Roma se daban 3 tipos de fábula o de comedia, ¿no? Que era la togata, la paliata y la telana. La paliata era la heredada directamente de Grecia, pero no era la comedia del tipo de Aristófanes, la comedia antigua, sino la comedia nueva griega de Menandro, que era más, digamos, de temas cotidianos. No tenía ese elemento fantástico que aparece en Aristófanes, ¿no? Y bueno, la paliata, palion es una vestidura griega y se le llamaba así por ser una comedia de argumento griego. Y ahí es donde pues sobresalen Plauto, Terencio y Cecilio Estacio, ¿no? Plauto del que más nos ha quedado. Después la fábula togata era una comedia de argumento romano, Titinio, Afranio, no nos han quedado, ¿no? Son sus autores principales, no nos han quedado textos, solo referencias, y viene de toga, que es la vestidura romana. Y después la telana, que era la fábula telana de origen osco, ¿no? Los oscos son pueblo del Lacio, al igual que los etruscos. Y bueno, pues se caracteriza por personajes tipo, ¿no? Que después heredará la paliata, o sea, el esclavo pícaro y glotón, los soldados fanfarrones, los viejos, Miles gloriosos, enamorados, exactamente, ¿no? O sea, esa obra señera, ¿no? Y bueno, y después el término de este teatro romano, más que griego, nos ha quedado a nosotros. O sea, allí los etruscos, por ejemplo, inventaron lo que era el mimo y el pantomimo, donde una serie de actores imitaban acciones de la vida corriente y eso provocaba risa, ¿no? Y bueno, de ahí, de esos primeros histriones, ahí viene el adjetivo histriónico, ¿no? Esos primeros histriones etruscos que influyeron después en el teatro griego, pues tenemos el nombre Fersu, ¿no? Persona, que se refiere a la máscara, y de Fersu también viene farsa. Qué interesante. Después el hilo argumental se le llamaba la trica, de donde viene intriga, por ejemplo. Y después, pues, en fin, a las compañías de actores, que sobre todo eran esclavos y libertos, que no ganaban demasiado dinero, pues se les llamaba las catervae, ¿no? O sea, una caterva de actores así, de Qué un modo curioso. casi despectivo. Y bueno, cuando las mujeres, porque en el teatro normal los papeles más femeninos lo hacían hombres, pero por ejemplo en el mimo, que era muy popular, que era un género que quiero dejar claro que era puramente romano, pues allí las mujeres hacían los papeles femeninos, al final se desnudaban muchas veces, y a estas mimae, los actores serían los mimi, mimus mimi, las mujeres las mimae, se les llamaba también meretriques. A estas actrices, Vaya. a estas mismas, y de ahí pues viene esa palabra. Claro, y el desnudo le acabó costando caro, ¿no? Exactamente, Claro, ¿no? O sea, se asociaron, ¿no? son los prejuicios que... Bueno, los actores en Roma, como en Grecia, llevaban máscara, ¿no? Y tenían que hacer muchas gesticulaciones, ¿no? Para que lo fueran entendidos, ¿no? Porque realmente, claro, cuando el rostro que dice mucho, ¿no? En un actor, pues prescindían de él, porque realmente la máscara era inamovible. Entonces, claro, tenían que gesticular mucho, como un poco el cine mudo, ¿no? Exactamente, o sea, tú fíjate, bueno, que no sé, yo creo que sigue habiendo una gran diferencia, ya que celebramos los días del teatro, sigue habiendo una gran diferencia entre un actor, digamos, que se ha formado en el teatro y un actor que solo, pues, su carrera se circunscribe, ¿no? A lo que sería la televisión o el cine. O sea, la persona en el teatro tiene que mantener, porque faltan otros recursos en el cine, ¿no? Entonces tiene que mantener la atención. Por supuesto, en el cine mudo, o sea, se hacía imprescindible la gesticulación. Y bueno, y además que la gesticulación al fin y al cabo es vida.
O sea, es una forma de comunicar vida, y sobre todo en las comedias que tenían este argumento cómico, exagerado, hiperbólico, loco, ¿no? Porque estas comedias que hemos comentado, a lo mejor de Plauto, pues eran comedias de enredo. O sea, eran comedias que, como tú no estés muy atento, te pierdes. Claro. ¿sí? En fin, se rompía también lo que era la ilusión escénica, porque los actores le hablaban al público, o sea, algo muy vivo, la verdad. Muy vivo. La verdad que es un tema muy, muy interesante, y además la parte de estos conocimientos pues lo tenemos a partir de la propia arqueología, ¿no? de estos teatros, como por ejemplo que han aparecido pues las estructuras de telones, ¿no? Realmente, ¿no? De que eran levantados por contrapesos y tal, y que bueno, que se conservan por ejemplo en César Augusta o en Lyon. Y la verdad es un tema tanto en los edificios como en los propios géneros literarios, ¿no? Que le deben mucho a Grecia, ¿no? Exactamente, sí, como te digo, pues al fin y al cabo ellos fueron el culmen del teatro, sobre todo, ya te digo que sobre todo cuando hablamos de tragedia. Si hablamos de comedia griega, aunque ya digo que es la comedia, no la de Aristófanes propiamente, sino más bien la comedia nueva de Menandro, ¿no? Más urbana, ¿no? La que heredan los romanos, pero por ejemplo se sigue representando una obra señera de Aristófanes que es Lisístrata, ¿no? En estos tiempos en los que, bueno, no vamos a decir que suenen tambores de guerra, sino porque siempre hemos sido así, ¿no? Los seres humanos somos capaces Pues sí. de lo mejor y de lo peor, pero en estos tiempos especialmente difíciles, ¿no? En los que se habla de conflictos bélicos, pues vale la pena, por algo los clásicos son clásicos, vale la pena volver a meternos en el papel de esas mujeres que hacen una huelga de sexo, ¿no? En Atenas para obligar a su marido, tanto espartanos como griegos, como de aliados, ¿no? Pues, a reconsiderar su actitud. O sea, se sigue tantos años después representando Lisístrata, la Asamblea de las Mujeres, etcétera. Son temas universales y tremendamente actuales. Exactamente. Pues siempre muchas actual. gracias, Tomás, por siempre estos datos maravillosos que nos traes de cualquier tema relacionado con la antigua Grecia o la antigua Roma, y que es lo que aprendemos contigo, ¿no? De esa farsa, de esa intriga, ¿no? Que fíjate por dónde que vienen de ahí, ¿no? De ese teatro, ¿no? Clásico. Y nada, y esos nombres parlantes muchas veces tan Y la caterva. divertidos, ¿no? La caterva que nos has dicho, ¿no? También. Que nos han quedado, ¿no? Que eso es, que han tomado pues otros sentidos a lo largo de la historia, otra connotación. Pues viva nada, Plauto. Exactamente, y que viva el teatro, y que viva por mucho tiempo, porque precisamente por muchas plataformas, por mucho cine que tengamos, El teatro pervive. Claro, es que el teatro pervive y pervivirá porque nos da cosas que no nos lo da otro tipo de espectáculo. Nunca caerá el telón. Ahí va. Pues nada, Lourdes, un placer Muchas estar gracias. aquí. Enhorabuena de verdad por este programa número 32 y gustosísimo de estar aquí y no dejar de aprender de ti y de estas valiosas colaboradoras que tienes en el programa. Gracias a ti siempre, y por recordar ese número también 32 del programa, que no son pocos, la verdad, pero La verdad es que, tú y eres es un parte esfuerzo, importantísima de este programa. Hasta el siguiente, hasta el Tomás. siguiente sin falta. Hasta luego. Pues nada, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por estar ahí, a todas las personas que nos escuchan, y os esperamos en el siguiente programa de Inictu Oculi, que será en el mes de abril. Un saludo.